Cuando existe un flujo a lo largo de una tubería, se presentan pérdidas de energía mecánica por disipación y transformación de la cantidad de movimiento, la presión y la energía potencial de posición. Estas pérdidas pueden ser de dos tipos: pérdidas por fricción o pérdidas locales, también conocidas estas últimas como pérdidas menores. Las pérdidas por fricción se deben al esfuerzo cortante que se genera entre el fluido y las paredes de la tubería y se calculan como el producto entre la cabeza de velocidad del flujo, la relación entre la longitud del flujo y el diámetro de la tubería y entre un factor de fricción F que depende básicamente de la rugosidad del material que compone la conducción. Por su parte, las pérdidas locales son el resultado de las turbulencias que se producen ante la presencia de cualquier tipo de accesorio en la conducción, tales como expansiones, contracciones, codos, válvulas, bombas, placas de orificio, entre otros. Estas pérdidas se calculan como el producto entre un coeficiente K sub L, que es función del tipo, la geometría, el acabado y el material del accesorio, y la cabeza de velocidad del flujo exactamente después de atravesar el accesorio. De acuerdo con lo anterior, es claro que para calcular las pérdidas en flujo confinado es necesario calibrar el valor de un coeficiente empírico, bien sea el factor de fricción F para las pérdidas por fricción o el coeficiente de pérdida por accesorio para las pérdidas locales. Para ello, es útil emplear una tubería horizontal y de diámetro uniforme, de tal manera que entre dos puntos de la misma, la cabeza de posición sea constante, por cuanto la cota del tubo es igual en todos los puntos con respecto a cualquier nivel de referencia horizontal, y también lo sea la cabeza de velocidad, dado que el flujo es confinado, permanente y de sección uniforme. Así pues, la única componente de la energía que varía es la cabeza de presión, y su variación corresponde precisamente a las pérdidas generadas entre los dos puntos considerados. Por lo tanto, si se mide la caída de la presión a lo largo de un tramo de tubería horizontal uniforme y sin accesorios, es posible determinar el valor del factor de fricción F despejándolo de la ecuación para pérdidas por fricción. Y de manera similar, si se mide la caída de la presión entre un punto inmediatamente anterior y otro inmediatamente posterior a un accesorio, es posible hallar el valor del coeficiente de pérdidas locales K sub L a partir de la ecuación para pérdidas locales. Para el estudio de pérdidas en tuberías, se empleará la instalación que vemos en pantalla, que se encuentra ubicada en el Laboratorio de Hidráulica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en Envigado, Colombia. Consiste en una red de tubos en paralelo, con tres ramas horizontales, de las cuales la superior y la inferior permanecerán cerradas durante la presente demostración, de forma tal que el agua solo fluirá por la rama intermedia. La red se encuentra dotada con varias tomas de presión que se puede conectar por pares a un manómetro diferencial de mercurio dispuesto en el tablero que se aprecia en segundo plano. La tubería consta de las siguientes partes a lo largo del recorrido y en la dirección de flujo que se considerarán en esta práctica. Primero, una válvula de admisión que permite regular el caudal proveniente del tanque de suministro del laboratorio, tras la cual el agua pasará por un codo y ascenderá hasta el tubo intermedio del sistema de tubos en paralelo. En dicha rama se encuentran dispuestos una contracción, un tubo de sección uniforme y relativamente largo. También se encuentra una expansión, un diafragma o placa de orificio y una válvula de lenteja. Luego de recorrer este tramo horizontal, el agua descenderá nuevamente y fluirá a través de un codo y de una válvula de regulación que controla el caudal que fluye por el sistema, para finalmente desaguar en un tanque de aquietamiento de sección rectangular. Este tanque se encuentra equipado con un vertedero triangular de pared delgada de 60 grados de apertura y ecuación de calibración conocida. Como se mencionó anteriormente, la conducción cuenta con tomas presiométricas a lo largo de todo su recorrido, en puntos donde la medición de la presión
puede tener cierto interés, como veremos más adelante. Para la lectura de la carga hidráulica, las tomas se conectan a través de una serie de mangueras hasta el denominado tablero de conexiones. Para determinar la diferencia de presión entre dos puntos del sistema, sus respectivas conexiones se acoplan a dos mangueras, cada una de las cuales se une a uno de los brazos de un manómetro diferencial de mercurio situado en el tablero de manómetros. Téngase en cuenta que la manguera superior corresponde a la columna izquierda del manómetro. En primer lugar, se abre completamente la válvula de admisión, que permanecerá en tal posición durante toda la demostración. A continuación, se gira también completamente la válvula de lenteja del tubo intermedio. Finalmente, se abre un poco la válvula de regulación, permitiendo así el flujo de agua por el sistema. Cuando el tanque de aquietamiento se haya llenado justo hasta la cresta del vertedero, es decir, cuando el nivel del agua se encuentra en la altura límite antes de empezar a rebosar, se lee dicha altura a través del limnímetro dispuesto a un costado del tanque. Puesto que existe un caudal fluyendo por el sistema, el nivel de agua continuará aumentando y comenzará a rebosar. Tan pronto se estabilice la altura del agua en el tanque, se ha de leer la misma en el limnímetro. Para calcular el caudal, se utiliza la ecuación de calibración del vertedero, que determina el caudal en función de la carga hidráulica del agua por encima de la cresta del vertedero. Esta carga equivale a la diferencia entre la altura en el tanque cuando el nivel se ha estabilizado y la altura medida justo antes de que el agua comenzara a descargar sobre el vertedero. Para la medición de las pérdidas por fricción utilizaremos el tramo del tubo horizontal con sección uniforme y libre de accesorios que, como se mostró en la descripción de la instalación, se encuentra situado entre una contracción y una expansión. Este tramo cuenta con dos tomas piezométricas, la número 8 aguas arriba y la número 15 aguas abajo. Se acoplan entonces las respectivas conexiones con las mangueras del manómetro y se abren las válvulas tanto en el tablero de conexiones como en el tablero de manómetros para posibilitar la continuidad desde la toma de presión aguas arriba hasta la toma de presión aguas abajo. Tan pronto se abren todas las conexiones, se puede observar que se genera un desequilibrio entre los niveles del mercurio en ambos lados del manómetro. Esta diferencia de alturas se mide con la ayuda de un papel milimetrado colocado detrás del manómetro y se utiliza para calcular las pérdidas mediante la expresión que vemos en la imagen. Para el estudio de las pérdidas locales consideremos ahora el diafragma, ubicado aguas abajo del tramo uniforme, y las tomas piezométricas número 20 y número 21 situadas respectivamente antes y después de dicho accesorio. Se determina nuevamente el caudal que fluye por la conducción de la manera explicada anteriormente. Luego, se modifican las conexiones del manómetro para determinar la diferencia de carga entre las dos tomas piezométricas de interés. Finalmente, se observa el desequilibrio del nivel del mercurio en el manómetro diferencial para estimar las pérdidas generadas al paso del agua por el diafragma.